Listo, profesor, vamos a empezar. ¿Sí? A ver, un momento, están iniciando el en vivo en YouTube y empezamos. Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. ¿Se escucha mi voz? Sí, todo bien, todo bien. Ya, está bien. Espera, empezamos en YouTube y te doy el visto, ¿ya? Ok. Ya hemos iniciado el directo. A ver, listo. Ya estamos en vivo en YouTube. Estamos para iniciar. Isabel. Listo. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por unirse a este webinar. Vamos a tener hoy día una ponencia con un profesor que tiene una gran profesión, que es el profesor, bueno, detallando un poco quién va a hablar en la ponencia de hoy día. El profesor es un historiador graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha seguido algunos estudios posteriores. Él tiene una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad también conocida como la San Marcos. Y también presenta varios libros en los cuales estos libros han ayudado a las personas, a los postulantes y futuros ingresantes a repasar un poco sobre lo que es historia y política, que el Perú tiene una larga historia y también este es un pequeño tema en el que tuvo también eh, fue un tema es un tema de gran relevancia en la historia de Perú, puesto que año a año vivimos algún acto que marca en la historia del Perú. Es por eso que el profesor Frank Samaniego nos va a hablar un poco más sobre lo que es el estallido que se dio, el estallido político social que se dio en el 2020, que fue un año también que contrajo varios problemas, puesto que aparte de tener ese problema político acá en el Perú, tuvimos un problema muy grande también, que es el COVID-19, y creo que, no creo, no, hubieron más problemas que hicieron que este año sea un poco difícil para cada uno de los peruanos y para cada una de las personas. Entonces vamos a vivir un poco sobre lo que, bueno, vamos a recordar sobre lo que se dio en este año y sobre lo que es este estallido social que se dio en el 2020. Entonces doy pase al profesor Frank Samaniego. Muchas gracias. Primeramente agradecer a todos los presentes y sobre todo a la coordinación de la ponencia que me invitó, conversó conmigo hace unos días y acordamos, ¿no? Poder hacer un momento para conversar sobre un tema importante en lo que respecta a un tema que investigué eh, hace un año y que se inició en realidad las primeras motivaciones el año 2020, año complicado para todos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta pequeña ponencia es eh, hacer unos alcances de este trabajo que todavía no está culminado en realidad.
El jurado todavía no lo ha culminado de leer, estoy en ese proceso, pero sí he tenido ya la aprobación parcial para poder ir sustentando algunas ideas o conclusiones. He pensado partir por 3 etapas. Primero voy a hacer un poco conversar sobre lo que me motivó a hacer este tema. Luego conversar sobre los hallazgos y el cuerpo del trabajo en sí y finalmente las conclusiones que tengo, ¿no? Cabe acotar de que lo que vamos a hacer en estos minutos no es todo el trabajo en sí, hay muchas cosas más que no voy a poder decir por el tema del tiempo, pero sí voy a dar los alcances sobre la esencia del mismo. Eh, Voy a compartir, me preparé unas pequeñas diapositivas que tal vez nos puedan ayudar un poco. Acá me parece que ahí está. Bueno, el tema de mi trabajo se titula Las identidades políticas de la denominada generación del Bicentenario, ¿no? Y usé como muestra el caso del estallido de noviembre del 2020. Eh, Desde que yo soy estudiante de San Marcos, siempre me llamó mucho la atención estos temas sobre las identidades, sobre ser izquierda, ser de derecha o ser nacionalista. Y esto no solamente por el espacio o el ámbito académico donde yo estudié, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde se encontraba pues estas posiciones políticas, sino también por la coyuntura política del gobierno y de los presidentes que hemos vivido. Recuerdo desde los últimos años del gobierno de Fujimori, cuando se inició mi curiosidad por saber qué cosa vendría después de que cayera el régimen fujimontesinista, ¿no? Entonces inició el siglo XXI con un despertar democrático que era como una esperanza que venía justo con el nuevo cambio de siglo. Pero esta esperanza democrática se agotó, se evaporó rápidamente al ver muchos casos de corrupción y que todos nosotros somos conscientes de lo que pasó en los últimos, bueno, 20, 22 años que tiene el presente siglo. Entonces, en el año 2020, año complicado por la crisis sanitaria, se dio esta marcha, o bueno, el estallido, como le dicen algunos sociólogos y politólogos, que fue la que generó la caída del presidente Manuel Merino, ¿no? Que como sabemos duró una semana nada más. Y entonces es ahí donde me motivé a investigar no solamente la razón de esta marcha, sino esta generación de jóvenes que la socióloga Noelia Chávez acuñó como generación del Bicentenario, y que ha recibido bastante crítica al respecto por ser un concepto que puede ser interpretado o mal interpretado, ¿no? Los mismos jóvenes que fueron a la marcha, algunos de ellos que entrevisté, no están de acuerdo que se les considere una generación, ¿no? Y justamente eso es lo curioso por la gran heterogeneidad de opiniones que tienen los que fueron a esta marcha. Entonces, más que conversar sobre la marcha en sí, sobre el caso de Vizcarra y lo que pasó en la coyuntura sanitaria, mi objetivo es entender cómo se forman estas identidades políticas en los jóvenes que han nacido en este siglo, cómo es que han ido creando paradigmas, ideales, posiciones en una época donde no tenemos partidos políticos, en una época donde los partidos ya no existen. Ya no hay partidos institucionales, ya no hay discurso de arrastre de masas como había en los años 70, ¿no? En la época del APRA, ¿no? Acción Popular, ¿no? Sino a partir de los 90 todo se hizo bastante técnico. Y entonces, si bien existen políticos, si bien existen más que partidos, yo le llamo grupos, ¿no? O cascarones de partidos, no existe un partido en tal para poder decir que los jóvenes se apoyan o se identifican con alguno. Nada de eso. Este siglo amanece con una total desconfianza
por parte de los peruanos y más aún de los jóvenes, porque fueron muchos jóvenes los que acudieron a la marcha de noviembre del 2020. Y entonces nace mi curiosidad, ¿dónde están socializando estos jóvenes para ir formando sus posiciones políticas? Unos más liberales, otros más conservadores, y justamente eso mezclado con el otro eje, que es la izquierda o la derecha, o puntos más neutrales o moderados. Entonces, en base a eso, decidí hacer mi trabajo de campo con los que participaron en la marcha. Entonces, es ahí donde empiezo a interesarme, ¿no? Acá tengo, para poder continuar la diapositiva, no me permite, a ver si me ayudan. A ver. Acá voy a presentar. Ya. Bueno, el contexto de este tema justamente se da en esta coyuntura de los últimos 5 años que hemos vivido, donde desde el año 2016 todos recordamos claramente, ¿no? Los destapes de corrupción vinculado a Odebrecht y todo, pues la taquicardia política que hemos vivido, presidentes vacados, otros que renunciaron, otros que se suicidaron, presidentas que no lo fueron y que duraron pues menos de una noche, ¿no? Y encima pues una pandemia que nos cayó y en plena crisis sanitaria donde el desborde de las camas UCI era espantoso, se nos vino pues una vacancia en un contexto de incertidumbre, ¿no? De lo que iba a pasar. Y es en ese contexto en donde empieza el interés por este tema. Bueno, todo esto terminará finalmente en la caída del gobierno de Merino. Entonces lo que voy encontrando aquí es que la marcha tiene sus siguientes conclusiones. Es una marcha bastante heterogénea, es una marcha donde se vio en muchos grupos diferenciados, donde se pudo notar claramente gente de izquierda, gente de derecha, pero también grupos nacionalistas, incluso jóvenes que era su primera vez que acudían a una participación como esta y que de alguna forma fueron hasta tomarse fotografías, o que tenían cierto interés, ¿no? O sea, todos ellos tienen un interés por la política, pero que se manifiesta de manera diferenciada, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la línea de tiempo cómo se van dando los hechos hasta que finalmente todo esto terminó en la renuncia del presidente Merino y la muerte de Brian e Inti. Y luego la socióloga Noelia Chávez es la que acuña el término generación del bicentenario. Y esto, como decía hace un momento, ha sido bastante criticado, puesto que no ha sido un continuismo político lo que se ha podido ver. Simplemente así como estalló, pues quedó, ¿no? Entonces, muchos de los entrevistados incluso han manifestado su arrepentimiento de haber ido a esta marcha. Y esto es muy interesante porque demuestra, pues, que eran identidades bastante gaseosas también, o eran principios y valores los que iban formando estos pensamientos y que se decepcionaron por varias razones. Uno se decepcionó porque la marcha no continuó los grandes cambios, que la caída de Merino tenía que haber sido el principio de nuevos cambios, pero estos no se dieron. Así como la generación salió, se volvió a esconder y se acabó, entonces no hay generación, pues. Por otro lado,
un profesor le dijo a uno de estos chicos que la llegada al poder de Merino fue totalmente legítima porque estaba, o sea, legal porque estaba dentro del marco de la Constitución. Y entonces ahí es donde algunos consideran pues que fueron influenciados por los youtubers, por los influencers, fueron engañados. Pero estos no son todos, ¿no? Simplemente son grupos bastante dispersos. Otros, claro que sí, tienen este orgullo de haber participado y muchos de ellos también se sienten muy orgullosos de ser parte de una generación. Eh, He visto que son los más jóvenes los que tienen más admiración por ser etiquetados, ¿no? Como generación bicentenario. Y además, los que no han tenido mucha influencia de familiares politizados, también se sienten muy orgullosos de ello. Y esto va de la mano con sentimientos nacionalistas en el contexto de la clasificación del Perú al Mundial, ¿no? Que fue en el 2018. Ustedes seguramente recuerdan cuando veían por televisión las banderolas y los cánticos y esta forma como tenían para organizarse, ¿no? Obviamente la marcha tuvo muchas aristas, se puede hacer muchas lecturas sobre esto. También ahorita se me viene a la cabeza este simulacro de comuna que hubo y que se vio cuando ayudaron pues a desactivar las bombas lacrimógenas, ayudar a los que caían, ¿no? Todos se colaboraban, eran todos, no sé, nadie se conocía, pero al mismo tiempo todos se dieron la mano. Y eso ellos mismos se sorprenden, ¿no? Ellos me dicen, yo no pensaba que los peruanos eran así. Y yo pensaba que los peruanos eran más egoístas, más individualistas, pero me sorprendió mucho esta ayuda colectiva que se dieron, ¿no? Eh, pero también he visto jóvenes que tienen padres muy influenciados por la izquierda. Y estos padres influenciados por la izquierda son los que tienen un discurso más crítico, no solamente para considerarse que no tienen por qué sentirse etiquetados, porque la etiqueta es algo que viene de arriba, ¿no? De un gobierno que te quiere pues imponer algo que no comparto, porque los 200 años de celebración de independencia no tengo nada que celebrar, dicen. 2 años de una republiqueta criolla donde todo sigue reproduciéndose y finalmente no se ha conseguido ningún cambio, ¿no? Entonces son fiestas de la burguesía que no tienen ningún significado. Más aún, en unos 200 años de una república fallida, ¿no? Estos conceptos que estoy mencionando es lo que ahorita se me viene a la cabeza de los chicos, ¿no? Que me contaban, ¿no? Esos son los conceptos y los puntos de vista que ellos tienen. Y entonces, sí, pues, los chicos que han tenido padres de izquierda o han sido militantes, sindicalistas, crecen con un discurso más crítico, mientras que los que no han tenido estos padres tienen un discurso más nacionalista, más de tendencia de defender lo liberal. No significa que los de izquierda no sean liberales. Por eso es que menciono al iniciar, ¿no? Es muy heterogéneo esto. No son identidades que se pueden encasillar fácilmente. Yo inicialmente intentaba encasillarlos, ¿no? En el famoso cuadro de Nola, donde se ve la izquierda liberal, la izquierda autoritaria, la derecha liberal y la derecha autoritaria. Pero finalmente me di cuenta que era más complejo que eso. Entonces, esto me causó la necesidad de profundizar más y justificar justamente mi tema en el hecho de que, como mencionaba, no existen partidos políticos. Entonces, ¿en dónde se están abrazando? Y las respuestas a esto es que se están abrazando en sus padres, pero también en los libros que tienen los padres, que, bueno, algunos dicen que tenían libros de Mao Zedong, de Marx, de Lenin, eran padres sindicalistas que tenían simpatías por la izquierda.
y otros que incluso fueron víctimas del terrorismo, pero a pesar de que fueron víctimas del terrorismo también tenían en sus bibliotecas textos. Abuelos velasquistas, tíos apristas, aunque más la tendencia es que o tienen abuelos velasquistas o tienen padres izquierdistas, y ellos desde muy niños tenían una biblioteca que era un gran capital cultural. Estoy usando el término de sociólogo francés Pierre Bourdieu, en el cual me basé en mi marco teórico. Este es el término del capital cultural, ¿no? La acumulación de estos textos son una base para ir formando, pues, este cúmulo de información. Y claro, a pesar de que eran muy niños, ya tenían este principio de capital cultural. No habrán entendido mucho, pero ya les había nacido la curiosidad. Saber de qué trata este libro, libros de Mariátegui, ¿no? Otros, obviamente, tampoco, no eran necesariamente padres así, o sea, no todo es así. Hay padres que no tienen ninguno de estos tipos de textos, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se anima un chico que no ha tenido una influencia de familiares de la izquierda a salir a una marcha? ¿Quién los influyó? Si en los años 70 eran los partidos políticos de arrastre de masas, como mencioné, en el siglo XXI no existe nada de eso. Entonces, si no tienen un padre o un abuelo o una biblioteca en casa donde puedan influenciarse o iniciar esta curiosidad, ¿dónde ha sido? Y entonces la respuesta que he descubierto ha sido en los profesores de sus academias, sobre todo en los profesores de historia, de cívica y de filosofía. Y esto me pareció un hallazgo muy importante, puesto que en el ámbito donde yo me desarrollo, pues, ¿no? Me he dado cuenta de que los chicos siempre son curiosos. No es simplemente que busquen aprender la historia para dar un examen o para ya en la universidad aprender el curso y aprobarlo, ¿no? Sino que ya tienen este interés, y este interés de saber más de la realidad del país. Si vino de un padre, perfecto, pero luego si un profesor también le despertó esta motivación, esta curiosidad, entonces se acrecienta su interés de querer profundizar más. Muchas veces, en el caso de los padres no hay esto, pero en el profesor sí lo hay. Entonces el profesor hace el papel que podía haber cumplido antes un abuelo o un padre politizado. Ahora, si es de los dos, se refuerza mucho más la identidad. Ahora, la cosa sería, si el padre es de izquierda, le tocó un profesor de izquierda, pues ahí están los resultados. Un chico que termina siendo de izquierda y participa en una marcha, ¿no? Y que tiene ideales, pues, de hacer cambio de constitución, o busca que se vaya, pues, Merino, y algunos apoyaron a Castillo, pero también hay al revés. Otros que se decepcionaron de ir a la marcha justamente porque ganó Pedro Castillo las elecciones, y entonces ellos se sintieron que esta marcha trajo como consecuencia justamente la llegada al poder de la izquierda. Entonces, en eso se va también sus decepciones y frustraciones. Entonces, la relevancia social de este trabajo que me nació hacer es que necesitamos saber hacia dónde están caminando los jóvenes que han nacido en un siglo y que ellos mismos consideran que son muy incomprendidos por los mayores, ¿no? Incluso por sus profesores, porque el profesor muchas veces lo ve al chico como un alumno, o sea, como alguien que no tiene nada en la cabeza, un A sin luz, alumno, ¿no? Y que el chico mientras no ingrese a la universidad, no sabe nada y por lo tanto no tiene derecho a opinar y no tiene nada en la cabeza. Y eso no es así. Estos chicos son muy curiosos. El Internet es el espacio donde ellos están socializando. Y he descubierto que es el Internet el que cumple el papel del árbitro finalmente sobre cuál va a ser su identidad política final. ¿A qué me refiero? Un padre puede tener una clara influencia
izquierda y que a su joven hijo lo influencia. Pero cuando llega a la academia, el profesor finalmente puede tener un discurso distinto al que tuvo el padre. O al revés, ¿no? El padre puede ser de derecha, no simpatiza, por ejemplo, con Fujimori, y llega a conocer un profesor que es antifujimorista. Y entonces el estudiante dice, ¿quién tiene la razón? ¿Mi padre, que es fujimorista, o el profesor que es antifujimorista? Entonces ahí el profesor es el que termina pesando más. ¿Por qué? Porque es un capital cultural institucionalizado. Entonces ahí pesa mucho los grados universitarios. Entonces el grado universitario es el que legitima de alguna manera la veracidad del discurso y le da la contra al discurso que creyó en su socialización primaria por parte del padre, ¿no? Entonces, en términos sociológicos, he tratado de hacer entrevistas a los chicos que fueron a la marcha, pasando por sus etapas, su socialización primaria, que es la época donde estaban educados por sus padres en su casa, la socialización secundaria, y es cuando ya entran a la escuela secundaria y a la academia, que incluye ya la universidad también. Algunos también han sido entrevistados ya estudiantes universitarios, pero ellos empiezan a tomarle mucho interés a la academia como el primer paso para su despertar, ¿no? La academia me hizo despertar, me hizo abrir los ojos. El colegio no, el colegio era una pérdida de tiempo, no aprendía nada, me decepcioné totalmente. Por supuesto que lo que estoy diciendo no es generalizado. Pues hay algunas excepciones que me he escuchado que no, más bien el colegio es donde conoció al profesor Paradigma, al que le influyó mucho, y la academia no, la academia era más lo básico para ingresar y punto, y chao, ¿no? Y se despide el maestro. Pero no, la mayoría considera que es la academia el despertar, y la universidad, eh, para algunos sería la consolidación, pero para otros, más que la consolidación, sería la necesidad de aplicar su agencia, puesto que ya un joven de esa edad empieza a desconfiar del discurso y busca pues un capital mucho más legitimado, y eso sería pues los documentales que pueden ver de historia, o analistas políticos, programas que ahora me recuerdo, pues, que yo también he visto, como sucedió en el Perú en Canal 7, donde se entrevistan historiadores calificados de renombradas universidades. Pero eso también incluye algunos influencers, o mejor dicho, youtubers de historia. Ahorita se me viene el nombre de Hugo Chugox, ¿no? Famoso youtuber para los que tal vez por aquí algunos lo conozcan. O la Biblioteca de Merlín, que también tiene buenos análisis sobre algunos temas interesantes sobre la historia. Y entonces es ahí donde se va redefiniendo sus valores de estos jóvenes, para que puedan ir dando su posición. Entonces, esta marcha es una muestra muy pequeña de un mar de identidades muy mezcladas que tienen los jóvenes. Ahora, ¿por qué decidí tomar como esta muestra? Podría haber tomado simplemente encuestas, tocar la puerta y decirle, a ver, joven, ¿qué piensas sobre esto? Pero no, lo que me interesa saber es cómo socializan los jóvenes que van a una marcha o que van a marchas, porque muchos de ellos no ha sido su primera marcha, sino que ellos tienen mucha experiencia haciendo marchas, pero otros han sido su primera experiencia. Entonces, ¿dónde están socializando los jóvenes que van a marchas? Padres, sí. La socialización secundaria de las academias y el profesor que les toque es un factor muy importante para que despierten su interés de saber más. Los libros que los maestros les recomiendan a los jóvenes, me pareció muy interesante cómo más de 4 de los entrevistados que hice en un mar de 30, me comentaban que les habían mandado a leer desde el colegio el libro Historia de la Corrupción en el Perú, ¿no? El famoso Alfonso Quirós.
y que eso les abrió la mente muchísimo. Les mandaban a hacer resúmenes semanales, y muchos de ellos dicen, ese libro me hizo ver que al Perú lo vendieron por nada. Entonces ahí es donde despierta mi curiosidad, me dicen. Y claro, eso es cierto, eso es parte de un capital cultural también. Hay capitales culturales objetivados, en este caso serían los libros. Hay capitales culturales institucionalizados, este sería el caso de los profesores, ¿no? Y eso en términos de los conceptos del sociólogo Pierre Bourdieu, que como mencioné, estoy usando su marco teórico, pero mezclándolo con el marco teórico de la teoría del individuo de Danilo Martuchelli. No quiero profundizar mucho en el marco teórico, porque esto es más esto es un poco más abstracto, ¿no? En el caso de esa ponencia, simplemente dar algunos hallazgos que he encontrado, pero lo tomo en cuenta también porque la teoría de Bourdieu, que es la teoría estructural constructivista, se mezcla bastante bien con la teoría del individuo donde se aplica la agencia, ¿no? O sea, para ponerles un simple ejemplo, un joven recibe una influencia, en este caso el ejemplo que mencioné puede ser padres, si un padre es izquierdista y ha tenido libros que leía y el joven desde muy pequeño veía esto, ahí había, digamos, una estructura que le fue empujando a que su identidad vaya por un camino de izquierda, pues era inevitable, ¿no? Pero llega a la academia y termina conociendo un profesor más liberal de derecha, y entonces ahí viene, digamos, el conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué identidad termina teniendo un chico que tiene diferentes presencias identitarias? Entonces, ahí tiene que aplicar una agencia, donde él finalmente es el que decide, renegocia, da su punto de vista muy creativo, ¿no? Justamente la teoría del individuo apuesta mucho por la creatividad del joven. Y en base a esa posibilidad hay un arrastre de la teoría estructural de Bourdieu, en el caso de las herencias de los profesores o padres, pero al mismo tiempo hay una agencia donde ellos tratan de tener su punto de vista muy propio. Pero ese punto de vista muy propio siempre tiene ciertos arrastres estructurales, pero no necesariamente se someten a toda esta estructura. Entonces, es un marco teórico que mezcla las dos teorías para darle la originalidad a la investigación. Estos son algunos textos que en el estado del arte se han hecho sobre temas de marchas y de identidades. Estos de la tradición militante se le llama a los libros, todavía pues había bastantes ideales, ¿no? Para resumirlo en una frase, ¿no? Los jóvenes rojos de San Marcos que estudió Nicolás Lynch, pues, ¿qué querían? ¿Cuál era su anhelo? Cambiar el mundo, ¿no? La influencia de la Revolución Cubana, la Revolución China. Ya para los años 90, 2000, de época de Fujimori, los jóvenes empiezan a dejar de pensar en eso, ¿no? Ya la gente ya no quiere cambiar el mundo, sino quiere pensar más en su carrera, en sus intereses individuales capitalistas, y su profesión, su futuro. Pero siempre queda algo de los padres, del abuelo, que pertenecieron a la tradición militante. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con la generación de ahora, ¿no? Los centennials. Entonces hay algunos trabajos que se han hecho sobre cómo piensan estos jóvenes, pero lo que yo quise aportar, o al menos es lo que intento hacer en este trabajo, es saber cómo se forman estas identidades políticas, sobre todo la muestra de los jóvenes que les gusta salir a marchar. Y es que la marcha del estallido del 2020 contra Merino no fue cualquier marcha. Ha sido la marcha más grande de todas las marchas que registra la historia. Incluso podríamos compararla con las marchas que están ocurriendo contra la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Pues las marchas de Dina Boluarte, digamos que están siendo más descentralizadas, ¿no? Provincia, Lima, se movilizan. La represión es incluso más fuerte, ¿sí? Pero no llegan a tener la magnitud
que tuvo en realidad la marcha en noviembre de 2020. Fueron más de 3 millones de peruanos que se movilizaron en un tiempo bastante corto y que lograron un objetivo político, ¿no? La renuncia de un presidente. Entonces, es una muestra importante, pero no solamente por la magnitud, sino también porque no cualquiera se va a una marcha en una pandemia, ¿no? Más aún cuando no habían vacunas disponibles. Entonces, esa es la razón por la cual me interesé en esta muestra. Bueno, este es un poco el tema del marco teórico, que lo quiero pasar rápido, más o menos les puse el ejemplo. Entonces, yo tengo como hipótesis principal que la heterogeneidad de los discursos políticos de estos jóvenes que acudieron a la marcha están influenciados por este capital cultural, pero también por las coyunturas críticas que los marcaron durante su proceso de socialización. O sea, cuando digo coyunturas críticas, no solamente me refiero a lo que recibieron de sus padres, los textos, los profesores, sino también a sus experiencias de vida muy personales. Jóvenes que han sufrido penurias económicas, jóvenes que saben lo que es trabajar en la calle, ver niños pidiendo limosna, reflexiones que ellos hacían, por ejemplo, en Navidad, cuando caminaban, y veían que las fiestas navideñas eran más una fiesta capitalista que algo para acercarnos a lo espiritual o a lo religioso. Pero la principal coyuntura crítica que les cayó fue estos últimos 6 años que vivieron desde que llega al poder Kuczynski y todas las cosas que ocurrieron en los últimos, ustedes saben muy bien, 6 presidentes en 6 años, ¿no? Entonces, los hechos políticos se han movido como nunca se han movido antes, desde el año 2016. Y para remate llega la pandemia. Y entonces la relación Estado-sociedad que representó Vizcarra, y hago un paréntesis aquí, casi el 100% de los entrevistados consideran de que la relación que vivieron con el presidente Vizcarra fue aceptable, pasable, al margen de todo lo que pasó después con el tema de las vacunas y todo esto, ¿no? Sentían que había un padre político presente, sentían que daba la cara, que hacía sus vivos todos los días. Y eso es algo que es muy interesante porque el análisis político lo podemos vincular con lo emotivo. Entonces, el hecho de que estuviéramos viviendo una crisis sanitaria que afectaba a todos hizo ver que Vizcarra ponía la cara y que estaba ahí, y que a pesar de que sus medidas fueron bastante autoritarias, con cuarentenas muy estrictas, es justamente lo que el país pues deseaba para que esto pueda terminar rápido. Pero cuando de un momento a otro lo sacaron, sintieron que se les acabó casi la vida, se les acabó todo, porque es como sacar pues al protector, al margen de que si estaba haciendo bien o mal las cosas, vieron esta relación Estado-sociedad presente, este vínculo paternalista políticamente hablando, pero su salida inmediata fue lo que generó ya la explosión. Y esto sumado a todo el cúmulo de descontentos que venían pues ellos viviendo por los noticieros y todo esto que fue generando que no soporten más, ¿no? Y entonces, como decía, ¿no? El capital cultural que ellos van creando y van interpretando va generando pues un nuevo capital. Ese capital cultural se convierte en capital político. Y este capital político se traduce en los discursos que ellos han tenido sobre sus deseos de qué quisieran cambiar. Ahora, para poder llegar a analizar cómo podríamos entender esas identidades, me basé en esto, ¿no? ¿Cómo piensan los liberales de izquierda? El liberal de izquierda cree que el Estado tiene que lograr la igualdad de oportunidades para que todos empiecen en la misma línea de partida, para que haya no comunismo, o sea, debe de haber desigualdad, pero mínima. Así piensa un liberal de izquierda. Estoy siendo lo más resumido posible, ¿no? Porque hay muchas características más profundas sobre eso.
¿Cómo piensa un liberal de derecha, en cambio? Un liberal de derecha piensa que el Estado no debe de involucrarse porque el Estado te quita libertad cuando se mete en tu negocio, en tu emprendimiento. Simplemente cada uno es libre de luchar por querer lo que desea, y entonces se justifica la desigualdad, porque si uno tiene más que otro, es porque en libertad logró con su esfuerzo y su capacidad lo que merece tener. Y el pobre, bueno, ni modo, es pobre porque no usó su engranaje mental para poder lograr lo que uno sí puede tener. Entonces justifica la desigualdad y la competencia, más aún porque esto genera el progreso, ¿no? En cambio, los autoritarios de izquierda piensan que el Estado es el que tiene que lograr, pues, la igualdad. Es una forma más radical de pensamiento, ¿no? Lo que se va justamente hacia el comunismo. Y el autoritario de derecha cree que el Estado es el que tiene que también manejar la situación, pero para defender a la burguesía, para defender a los liberales que buscan su acumulación de riqueza y justificar la desigualdad y atacar a los que atenten contra ello. En este caso, el autoritario de derecha es el típico anticomunista, ¿no? En la muestra he encontrado que no hay posiciones extremistas. Nadie es extremadamente izquierdista, nadie es extremadamente de derecha, ¿no? Todos están en el medio, lo cual es un buen síntoma para el país, ¿no? Porque el hecho de que hayan polarizaciones extremas, pues, no dice mucho como país, a diferencia de los Estados Unidos, que su tendencia es que se están volviendo más conservadores, defensores de Donald Trump, que algunos quieren que regrese para que la migración latinoamericana desaparezca y todo eso, ¿no? O la xenofobia y el racismo contra el afroamericano, ¿no? Se refuerza nuevamente. Entonces, eso allá. Acá, digamos que tenemos todavía un punto central. Ahora, este eje político izquierda y derecha, decidí mezclarlo con el eje liberal autoritario para que podamos entender más detalles. Entonces, es interesante cómo en lo político uno puede ser liberal, pero en lo cultural uno puede ser muy autoritario, ¿no? Uno, uno puede estar defendiendo la democracia, es un liberal políticamente hablando, pero cree en la pena de muerte. Considera de que los analfabetos no deberían de votar porque por culpa de los analfabetos Castillo fue presidente, ¿no? Pero defienden la democracia. Entonces hay una contradicción. Claro, y es que en el Perú, y esto ya por estudios previos que se ha hecho, nadie es 100% liberal y nadie es 100% autoritario. Es una mezcla bastante fuerte. Ahora, es más difícil saber cuál es el patrón que impulsa esto. Mi tema no quiso ir por esa ruta. Principalmente lo que quería era saber cómo es que van formando esa identidad a través de las socializaciones que mencioné hace un momento, padres, escuela, youtubers, influencers, o su propio interés de saber el internet, los documentales. Y es ahí donde van formando su posición. Pero eso genera al mismo tiempo mucha discriminación, mucha exclusión. Son progresistas, al mismo tiempo son liberales, son más conservadores para otros temas. Entonces, eso es justamente porque mezclan su agencia con la parte estructural del análisis. Y es ahí donde he llegado pues a sacar algunas identidades novedosas, como estas que vemos, ¿no? Por ejemplo, he encontrado izquierdistas liberales sólidos. Estos izquierdistas liberales sólidos son aquellos que tienen todas las características de una izquierda liberal y no son contradictorios. No se contradicen, todos se contradicen en realidad, menos los izquierdistas liberales. Por eso la palabra sólidos. Saben muy bien qué es lo que quieren.
creen en la igualdad de oportunidades y que sea el Estado quien dé esa igualdad de oportunidades. Eso anhelaban en la marcha. Y son tolerantes con las minorías. Ellos no se preocupaban porque hayan grupos LGTBI en la marcha o grupos etnocaceristas o que hayan jóvenes tocando o haciendo bailes folclóricos, amenizando la marcha. Lo toleran totalmente. En el caso de las izquierdas nacionalistas indigenistas ambivalentes, ahí la cosa se complica un poco porque, por un lado, son izquierdistas, defienden al país, o sea, el sentimiento con el que fueron a la marcha era de un sentimiento de querer, pues, arengas patriotas, ¿no? Tocar el tambor, como en la época del Mundial, esas arengas de Vamos Perú, ¿no? Les gusta mucho que hayan estado grupos con su zampoña, estos cánticos folclóricos, pero son ambivalentes porque discriminan bastante a los grupos LGTBI, a los feministas, o a los que consideran ellos que hacían, ellos lo dicen, ¿no? El ridículo en sus bailes guachafos, que no es bueno, pues uno va a la marcha no para ir disfrazado de Pikachu, ¿no? Uno no va a la marcha para ir disfrazado de emo, ni de Batman, o para ponerle una florcita al policía y luego hacer su danza, ¿no? Entonces uno va a la marcha para luchar, es un enfrentamiento fuerte, la política es algo serio. Y entonces es muy interesante cómo ellos entienden cómo tiene que ser una marcha. Unos lo ven que, por ejemplo, el primer punto, ¿no? Los izquierdistas liberales sólidos sí lo ven como que está perfecto y mejor aún. Una fiesta muy variada es parte de la marcha, aprender de ellos. Que esté Pikachu, que esté Emo, no me incomodaba para nada, todo lo contrario, ¿no? Pero los nacionalistas indigenistas sí, noté en ellos esta intolerancia. Lo mismo pasa con los nacionalistas socialistas, ¿no? Algunos un poco más radicales, ¿no? Tuve un entrevistado que quería secuestrar policías en la marcha, pero como los demás dijeron que no iban a hacer eso, él se fue, porque uno no va a una marcha para ganar, no para resistir. Entonces, son izquierdistas, a la vez nacionalistas, pero también son liberales, toleran minorías, algunos también. Entonces, la ambivalencia es compleja. Por un lado, son autoritarios en lo político, muchos de ellos están de acuerdo con la pena de muerte, y esto generalmente es por la influencia velasquista. Ellos quisieran dictaduras, pero al mismo tiempo creen que la democracia es el mejor modelo de gobierno. Entonces, ¿cómo entender esa contradicción? Lo que pasa es que están decepcionados de la democracia. Por eso es que quisieran una identidad más fuerte, pero al mismo tiempo respetan la democracia, aunque les gustaría que sea una democracia con mano fuerte en todo caso. Ahora, el segundo grupo de los derechistas, he encontrado también algo muy curioso, ¿no? Por un lado, he encontrado una derecha resignada y una derecha caviar. Es un término que yo he acuñado porque no sabía qué nombre o qué etiqueta darles, porque los encontré, es decir, los he encontrado izquierdistas resignados a ser de derecha. Porque cuando ellos dicen que el sistema neoliberal no es perfecto, el capitalismo no es perfecto, pero estoy en este mundo y he nacido en un mundo globalizado y yo no puedo ir en contra del vagón. Tengo que subirme a este tren porque mi mundo está en el libre mercado y yo no puedo ir en contra de eso. Pero me gustaría que haya igualdad, me gustaría que sea el Estado quien redistribuya, pero sé que el Estado no lo va a hacer porque es incapaz.
Entonces usan el tema de la incapacidad que tiene el Estado para finalmente resignarse a ser derechistas cuando hubiesen anhelado ser de izquierda. Entonces, para llegar a entender cómo llegan a ser caviares, ahí tuve que profundizar un poco más la entrevista para que puedan ellos confesar cosas que inicialmente no querían confesar. Digamos, la estrategia de la entrevista es sacarles cosas que ellos superficialmente solo quieren decir, pero atrás hay algo que quieren no decir. Y finalmente tuve la suerte que lo dijeron, ¿no? Por un lado defienden la competencia, ellos decían, el Estado no te puede estar dando todo porque si no te vuelve conformista, te vuelve parásito del Estado, el Estado no te puede estar regalando todo. Me gustaría la meritocracia, la competencia, es la estrategia, los que estudian más merecen más, pero luego viene una reflexión así como que lamentándose, pero me hubiese gustado que haya igualdad, me hubiese gustado que el Estado sea el que haga todo, me hubiese gustado que el sistema del modelo en el que vivimos sea diferente, ¿no? Eh, pero no se puede, no se puede. Entonces, pero tienen ese anhelo. ¿Y ese anhelo por qué existe? Existe porque todavía recuerdan a su profesora del colegio que les decía, ustedes son el futuro. Y les hablaba de cosas de comunismo, de izquierda, de revolución cubana, de revolución china, de revolución tal, de Lenin y todo esto. Y entonces estos chicos y estas chicas, desde niñas, desde la escuela, ya venían con este rollo de que esa es la solución. Pero luego cuando tienen que estudiar una carrera, deciden estudiar una carrera de administración de empresas, se chocan con una realidad y entonces terminan defendiendo un ideal de derecha, pero en el fondo siempre les queda un sentimiento izquierdista. Entonces, esta es la muestra de lo que he encontrado en esta marcha. Y para terminar, pues quisiera, no sé, este esquema, digamos, un poco resumen todo el trabajo de investigación, ¿no? Un poco complejo, trataré de explicarlo muy rápidamente. El capital cultural es lo que reciben estos jóvenes, tanto en la familia como en la escuela, en la universidad. Obviamente eso representa la socialización, ¿no? Primaria, secundaria. Esto en términos de Bourdieu, la estructura del constructivismo. Siempre en la teoría de Bourdieu puede haber una crítica a la estructura, pero es una crítica que no quiere destruirse la estructura, ¿no? Es como, por ejemplo, tú cuando unos van a la marcha, no van para petardearse el Estado, ¿no? Van para dramatizar, van para que el Estado reaccione y haga realidad, pues, las demandas que están pidiendo. O sea, quemar llantas, tirar piedras, no es que quieres destruirte el Estado, no son anarquistas. Quieren dramatizar, digamos, hacer el berrinche necesario para que el Estado reaccione y que la relación Estado-sociedad vuelva nuevamente. Entonces, dentro de la lógica de Bourdieu, puede haber una agencia, pero es una agencia que quiere que se mantenga el status quo. Pero esto se mezcla con la teoría del individuo de Danielo Martuchelli, un sociólogo que vive, da clases allá en Francia, que tiene su libro Lima y sus arenas, que se los recomiendo para que puedan entender la idiosincrasia del hiperactor, ¿no? O el individuo metonímico, donde dice que aquí lo que más funciona es la creatividad, porque siempre paramos renegociando nuestras formas de ver. O sea, la ley existe, pero siempre tratamos de sacarle la vuelta a la ley. Tenemos un sistema reglamentador, pero nosotros siempre tratamos de ser creativos para sacarle la vuelta dentro de marcos legales, si es que se puede lograr ese objetivo, para no violar la ley, pero a la vez violándola, ¿no? Y eso es lo que vemos incluso en los noticieros y en las denuncias, estos abogados que tienen sus canales que dicen, pues, a los delincuentes, aprende cuántos años te pueden dar por robar tal o tal cual cosa, para que reclames tus derechos, ¿no? Esto es lo que dice el Código Penal, el Código Civil. Entonces, claro, eso no, o sea, está bien, está dentro del código, pero eso es antiético, antimoral, pues, de alguna forma. Entonces, todo esto se va a mezclar y al mismo tiempo el mapa político que ellos van generando en su mente
va influenciado mucho por el campo económico, que es el campo más importante. El modelo neoliberal pesa muchísimo, muchísimo. O sea, tú no puedes ir en contra del modelo económico, es un modelo estructuralmente fuerte que te aplasta, pero si tú quieres enfrentarte a él, a lo mucho puedes llegar a tener una mezcla de identidades. Por eso algunos son de izquierda liberal o autoritaria, izquierda liberal nada más, otros más derecha resignada, otros derecha caviar. Pero como decía, no existe identidades realmente extremistas. Ahora, no estoy diciendo que en el Perú no hayan ideas extremistas, pero esto es lo que he encontrado en los jóvenes estudiantes. La mayoría de los entrevistados han sido jóvenes estudiantes que les gusta ir a marchas, ¿no? Otros con más experiencia, otros más novatos, ¿no? Y bueno, es un poco lo que hasta ahora tengo. Me parece que es un trabajo curioso, es un tema que puede ser rescatado para poder conocer más sobre estos jóvenes, de alguna manera ninguneados por algunas etiquetas como los pulpines, ¿no? La generación de cristal, y creo que es bastante injusto etiquetarlos de esa manera, por eso es que también me animé a querer saber más sobre cómo piensan jóvenes que todavía no hay muchos trabajos sobre ellos, y conocerlos me pareció muy importante para animarme a hacer este trabajo. Bueno, no, creo que me excedí un poco de tiempo, disculpen si es así, y si hay algunas preguntas, finalmente, perfecto para poder complementar algunas conclusiones si me olvidé mencionar algunas. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Son 3 nada más. Omar. Como decía, ahí dejaron, habíamos publicado anteriormente un pattern en el chat del directo, y bueno, estas son las preguntas que dejaron. Una de ellas es, en el ámbito político, respecto a una identidad nacional, ¿cómo cree que se pueda generar una en el Perú, y qué cambios, además de la educación, tendría que hacerse? Bien, no sé si vamos a hacer todas las preguntas en conjunto para yo responder, o hacer una por una. Confírmenme. Son 3 preguntas, profesor. Una por una nada más. Ya. Bueno, sobre esa pregunta, muy interesante, ¿no? ¿Cómo poder lograr un ideal nacional? Y si el tema de la educación es una alternativa importante para consolidar esa identidad. Eso también fue parte de las preguntas que hice a estos jóvenes. Muchos de ellos tienen un ideal de cambiar el país. El hecho de que hayan ido a una marcha no solamente era tumbarse un gobierno, sino que el estar hastiados de toda la cochinada política, de todo el cúmulo de descontento, les lleva a querer buscar soluciones. Ese es el gran tema. ¿Cuál es la solución a estos problemas? Y la gran mayoría cree que la solución es la educación, que la educación es la base para que todos podamos salir de la pobreza, la desigualdad, y que se logre finalmente el éxito. Ahora, cómo tener un desarrollo educativo? Y ahí las respuestas son variadas. Por un lado, creen que es el Estado el que tiene que moverse, es el Estado el que tiene que dar colegios, dar educación, ¿no? Crear programas más meritocráticos, hacer purgas, ¿no? Al SUTEP, ¿no? Por otro lado, creen que más bien cada uno tiene que ensamblarse mentalmente, estudiar. Si tú quieres salir de la pobreza, puedes hacerlo con la educación, y tienes que estudiar por tu cuenta, y
y no necesitas que venga el Estado y te dé un colegio bonito para que recién te estés contento cuando tú puedes hacerlo por tu propia iniciativa. Es cierto que existen jóvenes que también tienen ese pensamiento. Ahora, también me he dado cuenta que la heterogeneidad que mencionaba en las identidades políticas también se genera mucho en la educación, y justamente la educación, y es uno de los subtemas que yo puse, y no lo mencioné que es un tema amplio, no he solamente expuesto algunos aspectos, pero hay un subtema que yo puse en el trabajo de investigación que hice, que es que la educación genera exclusión también. Muchos de ellos consideran de que hay que homogeneizar la educación peruana en todos los rincones del país, incluyendo exterminar la cultura andina, exterminar algunas comunidades amazónicas, por lo mismo que son minorías, y que lo más conveniente para ellos es, o si no los exterminamos, habría que inculcarles el Internet y una educación occidental, como lo tienen los limeños, que apuestan a hacer su posgrado en el extranjero y estudiar en universidades, carreras económicamente buenas, y que la forma como estos grupos minoritarios todavía respetan a su tótem y ven a su naturaleza como algo sagrado, eso es lo que genera mucho atraso en el país. Entonces, es muy interesante y a la vez muy terrible ver cómo en el siglo XXI jovencitos todavía tienen este pensamiento que me hace acordar mucho al darwinismo social, ¿no? Que nació en la Inglaterra del imperialismo del siglo XIX para justificar que existen razas inferiores, razas superiores, en este caso las minorías, por lo mismo que son minorías, no tienen derecho a tener voz y voto, ¿no? Y entonces esto genera pues más fragmentación identitaria. Por eso la educación genera exclusión, sí, lo genera. Entonces no podemos apostar por una educación si es que primero no hablamos de una educación, en términos de Salazar Bondi, cito esa frase, una educación liberadora, una educación donde tengamos una forma diferente de abrir la mente y dejar de verlo como una educación donde sea full meritocrática, puesto que esa educación meritocrática, que es lo que el sistema que tenemos hoy nos ha impuesto, sigue reproduciendo las desigualdades, ¿no? Se me viene a la mente ahorita el psicólogo social Jorge Yamamoto, ¿no? Que nos mencionaba cómo el famoso cartón genera exclusión, ¿no? El provinciano que viene a Lima a estudiar en la universidad y allá en su provincia practicaba la reciprocidad con su comunidad andina, con la chacra, era solidario y todo esto, y llega a Lima y tiene que volverse pues individualista porque encuentra una cultura donde si no la haces, te la hacen, si no le serruchas el piso al otro, a ti te lo serruchan, tienes que cambiar, porque el joven de ahora lo que quiere es acabar su carrera lo más rápido posible y a veces lo hacen plagiando, porque lo único que importa es el famoso cartón y eso es lo que te va a dar el trabajo. Pero ¿cómo vas a tener un trabajo cuando no has aprendido nada? Y entonces ahí es donde surge pues el famoso deporte que es el hacer, ¿no? El hablar mal del otro para serrucharle el puesto, ¿no? La habladuría, entonces el arribismo, y todo eso va de la mano con la teoría del libro de Lima y sus arenas, ¿no? El clientelismo, el patrimonialismo, la argolla, y todo esto que todavía hemos heredado de alguna manera de la estructura colonial, tomando en cuenta la tesis de Torres Arancibia con su famoso libro Buscando un Rey. Entonces, creo que el tema de la educación es importante, pero no podemos seguir reproduciendo el mito del progreso, es el tema que usó Carlos Iván de Gregori, ¿no? O en todo caso, del mito del progreso al mito de la educación, ¿no? La educación es un mito.
porque el mito es que con la educación se progresa, pero con la educación se progresa, pero no genera pues la ética y la moral necesariamente. Muchos jóvenes me dicen que solo deben de votar los que estén preparados para votar bien, y porque solo los que saben y que tienen grados universitarios son los más preparados. Entonces yo pregunto, Kuczynski, Toledo, Alan García, todos ellos son preparados. ¿Cómo terminaron? Entonces, falta mucho, creo yo, orientar las escuelas para poder entender cómo es la cultura de las minorías, que tienen que ser toleradas y respetadas dentro del marco liberal, ¿no? Y es justamente lo que los maestros tienen que difundir también. No solamente es memorizar datos, sino reflexionar sobre cómo funciona la realidad del país para no terminar teniendo identidades fallidas, como lo que algunos de los jóvenes manifestaron en la entrevista. Pasamos con la siguiente pregunta. Alma. ¿Cómo cree que afectará la falta de partidos políticos en nuestro país a futuras generaciones? Ajá. Claro, eso es un tema muy grave, ¿no? Al no haber partidos políticos, entonces los jóvenes de este siglo viven en un mundo gaseoso, en un mundo que terminan de creer en nada, ¿no? La incredulidad cada vez está aumentando. Y basta que hagamos una encuesta en la calle y ¿tú confías en tus políticos? ¿No? ¿Confías en el Congreso? ¿No? ¿Confías en tu alcalde? ¿Confías en lo que te dice tal persona de la televisión? No, no confío en nadie. Entonces, la desconfianza se la han ganado los políticos, sí, pero la falta de que no exista instituciones sólidas y organizadas está generando que las generaciones de este siglo cada vez se fragmenten más y más y más y busquen abrazarse o busquen identidades en muchos lugares. Lo que he encontrado es lo que ya mencioné, ¿no? Padres politizados, profesores motivadores, libros interesantes y curiosos, más curiosos si son rojos todavía porque la coyuntura política ¿no? Zumba el oído al querer saber qué tiene un libro de tendencia izquierdista, por qué decirme izquierdista, muchos de ellos dicen ser izquierdista es igual a ser terrorista, qué tan cierto es eso. Esto genera que los jóvenes se vuelvan más intolerantes, más gaseosos en su incomprensión y puedan ser más fácilmente víctimas de discursos malintencionados. Y eso viene justamente de las redes sociales. Las redes sociales tienen un doble discurso. Por un lado informan, por el otro lado desinforman, ¿no? Hay que tener tino. Cuando estos jóvenes mencionaban, yo veía el programa de Hugo Chugos, o Sucedió en el Perú, o los documentales de historia de historiadores que mencionaban de San Marcos, Católica, etcétera. Y ahí es donde yo definí mi punto de vista, mi posición política. Creo que eso es lo que finalmente les termina generando su afianzamiento, ¿no? Pero por otro lado puede haber un youtuber parcial, un influencer motivador y sesgado, ¿no? Que busca jalar pues a una inclinación tal vez un poco más extremista que otra. Y entonces mi diagnóstico es pesimista, lamentablemente, mientras que no podamos tener un Estado que cumpla sus capacidades, mientras que no podamos tener un Estado que elimine pues sus taras estructurales, como es la corrupción y la ineficiencia de hacer las cosas realmente bien, con un programa a corto o a largo plazo, pero bien, entonces la gente va a seguir incrédula. Y eso es lo que creo que está generando que los jóvenes de ahora se están volviendo más anarquistas que antes. Entonces, el hecho de que ya no creas en nada ni en nadie, pues
es muy peligroso porque lo que va a venir en el futuro es ya no creer en el Estado tampoco. Solo creo en mí, solo creo en mis estudios, en mi esfuerzo, en mi carrera, y no creo en nada más, ¿no? Entonces, sí, la falta de partidos políticos va a seguir afectando a la generación. Esa generación sedienta de conocimientos, sedienta de querer saber cómo funciona la realidad del país. Antes, la verdad la tenían pues los líderes carismáticos que llenaban plazas y multitudes. Ahora la verdad la tiene el Internet. Ese es el nuevo partido político, el nuevo actor político que influye bastante. Al margen de los padres, los maestros y todo esto, pero al parecer terminan siendo de un papel secundario. Más importa lo que dice el Internet, porque es el mundo lo que tienes ahí. Y esto es algo que lo diferencia de la generación centennial, ¿no? Perdón, los millennials, porque en esa época no había Internet, en los 90 recién estaba surgiendo, no había nada de lo que ahora vemos. Y eso, pues, es lo que hace más rico el análisis de una generación que recién está empezando, con los nuevos retos que tiene todavía que afrontar en este siglo. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. ¿Cómo lograr el cambio de pensamiento alguien que impone y defiende hechos o argumentos de derecha? Perdón, no entendí muy bien. ¿Cómo lograr el cambio de pensamiento a alguien que defiende la derecha, dijiste? A alguien que impone y defiende hechos o argumentos de derecha. ¿Cómo cambiar el pensamiento de alguien que impone argumentos de derecha? Es que esa pregunta de por sí es... bueno, yo le podría dar la vuelta. ¿Cómo cambiar la mentalidad de un izquierdista? O sea, estás asumiendo que ser de derecha es malo y ser de izquierda es bueno. Entonces, ¿cómo le puedo cambiar la mente a alguien de derecha que me impone sus ideas de derecha? Si lo digo al revés, también podría sonar un poco subjetivo, ¿no? O parcializado. Lo único que puedo responder esta pregunta es que todos tenemos sed de querer entender por qué tenemos una sociedad como esta. Y dos, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos cambiarlo y cuál es la mejor opción para cambiar. Entonces, buscando esas alternativas, unos aterrizan en una realidad y terminan concluyendo que ser de derecha es la mejor opción porque vivimos en una realidad donde el mundo pues está globalizado dentro de un modelo de mercado abierto, donde tenemos un país sumamente ortodoxo, el país más ortodoxo de América Latina por ser sometidos al capital norteamericano, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los politólogos, ¿no? Desde O'Donnell, ¿no? Etcétera. Pero además, en países como el nuestro, donde si bien la pobreza ha disminuido, pero la desigualdad ha aumentado, a pesar del crecimiento económico que hemos experimentado gracias al mercado chino y a las materias primas, la tendencia es que la mayoría del país siempre tenga una posición de izquierda, la mayoría. Y es esa mayoría que ha sido excluida. Es esa mayoría donde el Estado nunca se ha ocupado de escuchar, atender y aplicar las reformas que se necesitan. Es esa mayoría que lamentablemente no ha tenido la preparación educativa y ha terminado en una situación precaria en términos económicos o sobreviviendo del día a día y finalmente son los que anhelan cambios. Y los cambios, si hablamos del sector de IE, no son cambios democráticos. El sector de IE, el 70% apostaría ahorita por una dictadura. ¿Por qué? Porque es una forma de solucionar de manera radical los problemas de un país y rápidamente. A diferencia de las democracias, donde se demora más tiempo, hay que debatir, ¿no? El Congreso a ver si está de acuerdo, está en contra. Hasta eso
ya pues el hambre me mató, no tengo trabajo. Entonces, la gente anhela cambios radicales cuando las democracias han fallado o no han democratizado. Entonces, y eso es dentro del debate democrático. Todo lo que no sea dentro del debate democrático es intolerancia y eso es censurable, porque genera violencia, genera odios, y eso es lo que el país ahorita pues va a experimentar o ya está experimentando, ¿no? Nuestro país dividido en dos posiciones, los que defienden a la izquierda, que piensa que puede hacer el gran cambio, y los que de derecha, que consideran que la izquierda son los subversivos, los vándalos, que quieren evitar que el país siga creciendo y progresando. Antes de preguntarnos por qué son así, preguntémonos también cómo empezaron a socializar ellos. No podemos entender cómo se forma la identidad de un peruano, políticamente hablando, si primero no entendemos cómo empezó sus raíces en su socialización. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo antes? ¿No? Y es justamente el tema de saber, pues, estudiar la historia, el conocer este pasado para entender la realidad que tenemos. Y entonces, en base a eso, podemos ir comprendiéndonos y tolerándonos un poco mejor. No es fácil, pero tenemos que empezar dando un primer paso, ¿no? Bueno, esas serían las preguntas que envió el chat de YouTube. Muchas gracias, profesor, por formar parte de este proyecto y muchas gracias al chat por ingresar a este webinar. A ti, gracias. Gracias por la invitación. Listo, buenas noches, profesor. Damos por finalizada la reunión. Gracias, buenas noches. Permiso. Bueno, vamos a pasar a hacer el sorteo que hemos estado anunciando. El sorteo se tomará en cuenta el llenado del formulario de satisfacción que se envió al chat de YouTube. Me voy a aceptar una tolerancia de 5 minutos para que termine de llenar el formulario y puedan acceder todos al sorteo.
Bueno, vamos a terminar la transmisión y vamos a hacer el sorteo en una sala privada de Meet. Agradezco a cada uno su participación en este proyecto de webinar. En breve momento les estaremos pasando el enlace. Muchas gracias a todos.